antes de entrar a la preparatoria, me puse a orar mucho y le dije a Dios que si estaba en sus planes, me hiciera entrar en ese lugar y además me ayudara a llevar a alguien a la iglesia. Yo era una persona no creyente, nací en un hogar sin acudir a la iglesia, sin tener una experiencia personal con Dios. Nos conocimos y poco tiempo después me enteré que ella era adventista. Y después de eso recuerdo muy bien que tenía un teléfono ella y una vez lo tomé para buscar la música que escuchaba y me encontré pura música cristiana. Y me pareció muy gracioso en ese momento porque era música rara para mí. Y además de eso, ver que la iglesia de verdad la cambiaba, o sea, que era una persona totalmente diferente al resto, sobresalía, creo, entre los demás. Y creo que eso fue lo que me atrapó, el hecho de ver que Dios y que una iglesia verdaderamente pueden cambiar a las personas. Pues yo a todas las personas que conocía era como, soy cristiana, te invito a la iglesia. Le dije a él, ¿quieres ir a la iglesia? Así como, si te invito, ¿irías? Ah, pues sí. Y no esperaba que me dijera un sí. Entonces, mis papás también se enteraron que yo iba a ir a la iglesia y ellos sí se molestaron un poco. Eran de la idea de, si no vas a la iglesia a la que perteneces, ¿por qué tienes ganas de ir a otra iglesia? Entonces, cayeron mucho en la idea de que yo iba a la iglesia solamente para agradarle, para caerle bien. Y aunque me invitó a la iglesia esa primera vez, yo no volví a la iglesia después de 2 años. Hace 4 años me enfermé, me puse muy mal. Yo pienso que sí estuve al borde de la muerte. Según los médicos y los exámenes que me hicieron, estuve cerca de un paro cardíaco. Entonces me sentí en ese momento desprotegido. Yo estaba con mis papás en ese momento, pero aunque ellos estaban ahí, no podían ayudarme, no podían hacer nada por mí. Si yo me moría solo. Fue un sábado cuando él me llama y me dice, estoy en el hospital. Me causó mucha tristeza porque yo decía, si llega a pasar algo, yo ya no pude llevarlo a la iglesia. Recuerdo que en ese momento oré a Dios, una cosa que no había hecho creo que nunca en mi vida, o al menos por decisión propia, y le pedí que me levantara de la cama. Le dije, si tú existes, levántame de aquí. Pasaron unos meses en lo que tuve una recuperación médica, terminé yendo hasta el psicólogo, me trataron muchos médicos y no encontraban qué era. Entonces, en una de las últimas citas que tuve con el psicólogo me dijo, pues yo te recomiendo que vayas a la iglesia. Mucha gente viene aquí conmigo y me cuentan sus problemas, pero yo no puedo hacer nada más allá de mis exámenes. Entonces hubo un deseo dentro de mí de ir a la iglesia adventista. Yo le aviso a Eli que quería ir a la iglesia y es así como yo llego a la iglesia hace 3 años aproximadamente. Pues le dije, bueno, está bien, te llevo a la iglesia. Y me dice, es que noto que me queda más cerca una iglesia que está por Zabaleta. Y lo traje a la iglesia juvenil y lo estuve como presentando. Él es Altair y va a estar llegando aquí, así que lo dejé. Y él siguió llegando, me sorprendió mucho que siguiera llegando solo. Y ya la iglesia juvenil se hizo cargo de lo demás. Hubo una temporada al momento de llegar a la iglesia en que cada sábado llegar a la iglesia era llegar sabiendo que en tu casa se quedaron gritos, que en tu casa hubo una pelea, pero pues creo que es una lucha personal el aguantar los primeros días, las primeras veces, y cuando Dios hace cambios en las personas, entonces los demás pueden ver eso reflejado en ti y eso cambia totalmente su perspectiva de las iglesias. Mi hermana no tardó mucho en llegar, creo que llevaba yo como medio año más o menos dentro de la iglesia cuando ella empezó a notar cambios en mí. Yo no sé ni siquiera hoy en día qué cambios ella habrá notado, entonces la invito a la iglesia con temor de que me rechazara, pero gracias a Dios así no fue. Ella aceptó y pues desde ese sábado que vino por primera vez no ha dejado de venir tampoco. Creo que haber conocido a la iglesia y haber conocido a Dios justo iniciando la carrera me ha ayudado porque ha habido varias cosas ahí que seguramente de yo no haber conocido a Dios las habría resuelto de otra forma. Y yo entiendo que seguramente en los planes de Dios no haya estado el llamarme de esa forma, pero muchas veces nosotros nos hacemos de oídos sordos o no queremos ver la realidad. Y justo ahora, en este punto de mi vida, no sé qué hubiera pasado si yo no la conociera, si ella no me hubiera hablado de la iglesia en ese momento. Creo que llegó en el momento correcto. Tu vida completamente es un testimonio. Tu manera de actuar, tu manera de vestir, la manera en que hablas, la gente se da cuenta y se interesa en eso.